4. Amén. Y vamos a leer versículos 17 hasta el versículo 32. Efesios 4, 17 al 32. El que lo encuentre, denme un amén. Amén. Okay. Bueno, yo leo el 17, ustedes el 18, en el 32 nos unimos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente todos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que bendigas el mensaje de esta tarde, que lo uses para hablar a nuestro corazón, que nos avives, Señor. Y Dios, despiértanos en el entendimiento y ayúdanos a discernir lo que el Espíritu Santo siente y lo que el Espíritu Santo ve, lo que el Espíritu Santo de Dios entiende de nosotros cuando no te estamos siguiendo, Señor. Aviva la iglesia, Señor, derrama tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, danos el poder de Dios, avívanos, Señor. Te pido que esta iglesia sea avivada para que tengamos una iglesia que cuente para la eternidad y haga tu voluntad. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero esta tarde predicar de el segundo pecado que cometemos contra el Espíritu Santo. La semana pasada hablé de la historia de Ananías y Zafira, ¿sí recuerdan? Ananías y Zafira. Hablé de cómo Ananías y Zafira pecaron contra el Espíritu Santo de Dios, tentándolo, ¿recuerdan? ¿Y cómo lo tentaron? Mintieron contra el Espíritu de Dios. Pretendieron que estaban diciendo la verdad a Pedro y a los apóstoles, pero estaban mintiendo, y eso fue en contra de la obra de Dios y en contra de la persona de Dios, y Dios los juzgó. Vemos que ambos, Ananías y Zafira, cayeron muertos ahí en presencia de los apóstoles, y los jóvenes los llevaron a enterrar por haber tentado al Espíritu Santo de Dios y haber pecado contra él. Hoy vamos a ver el segundo pecado contra el Espíritu Santo. Este pecado se encuentra en el versículo 30. Vamos a leer el versículo 30, por favor. Leámoslo juntos, hermanos. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El pecado del que voy a predicar contra el Espíritu Santo es no contristarlo o contristarlo. Cuando lo contristamos,
pecamos contra el Espíritu Santo de Dios. Contristar. ¿Qué es contristar? Contristar significa, hermanos, entristecer al Espíritu Santo de Dios. Contristar significa lo siguiente: causar tristeza. Contristar quiere decir causar tristeza. Contristar quiere decir un sentir de pesadumbre. Esto es cuando hacemos que el Espíritu Santo de Dios se sienta apesadumbrado. Contristar al Espíritu Santo quiere decir causar dolor. Esto es cuando contristamos al Espíritu Santo de Dios, le causamos dolor. Contristar al Espíritu Santo quiere decir afligirlo. Afligimos al Espíritu Santo de Dios cuando pecamos. Contristar al Espíritu Santo de Dios quiere decir acongojarlo, compungirlo. En otras palabras, contristar al Espíritu Santo es causarle de alguna manera tristeza al Espíritu Santo de Dios. Cuando hacemos esto, el Espíritu Santo de Dios deja de obrar en nosotros los creyentes. El Espíritu Santo de Dios, ahora es muy importante, hermanos, que para entender esta verdad, hay que ver que para entristecer a alguien, ese alguien necesita ser una persona. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios y Él es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y como persona que tiene una personalidad, puede ser entristecido y por lo tanto deja de obrar en nosotros porque lo hemos entristecido. El Señor nos habla de cómo se entristeció al Espíritu Santo de Dios en el libro de Efesios. Vea cómo, vamos al libro de Efesios capítulo 4, por favor. Vamos a Efesios 4. Y vamos a ver en el versículo 17 cómo es que contristamos al Espíritu Santo de Dios. Pero antes, hermanos, de pasar a esto, quiero hacer un ejercicio mental con ustedes. Y quiero pedirte que pienses en aquello que te entristece. Piensa en algo que te entristece, algo que te apesadumbra, algo que te aflige. Piensa en algo que te acongoja. Y si puede levantar su mano y compartir, mucho mejor. No tendrá que ser algo personal, pero ¿qué te apesadumbra? ¿Qué te acongoja, hermano? Cuando cometemos un error, hermano. Amén. Cometemos un error. Te apesadumbra, te acongoja. Alguien más. ¿Qué es lo que te acongoja, te apesadumbra, te entristece? Y vamos a tratar de pensar de una relación con alguien, y cuando alguien hace una cosa que te entristece a ti, cuando alguien hace una cosa que te aflige, que te acongoja a ti, hermano Eliseo, La salvación de mis seres queridos. que no sean salvos. No sean salvos. Entonces vamos a decir que cuando algún ser querido, usted le habla de Cristo y le explica el Evangelio con detalle, con detenimiento y con amor, y esa persona rechaza de creer en Cristo, usted se apesadumbra, se acongoja, se entristece. Ok, amén. ¿Alguien más? Hermano Mauro. Cuando alguien ya no sigue los caminos de Dios. Amén. Alguien que conocemos no sigue los caminos de Dios, se apartan de los caminos de Dios, te entristece a ti, porque esa persona decidió darle espalda a Dios, seguir su propio camino, hacer su propia voluntad. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que te acongoja, te apesadumbra, te entristece, te aflige? Que otra persona te haga a ti, o que te aflija a ti, que te afecte a ti. ¿Alguien más? Hermana Alba. Bueno, hay muchos que uno se entristece, pastor, a veces también por alguien que te dice algo
y no hay el perdón. Nunca se acerca a pedir perdón, también nos entristece. ¿Sí? Alguien te ofende. Es una realidad. Alguien te ofende, te lastima tus sentimientos y nunca se acerca y te pide perdón. Eso te entristece, te aflige. A veces no. Muy bien. Amén. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que te apesadumbra, te aflige, te entristece, te contrista? Bueno, así mismo, hermanos, el Espíritu Santo de Dios es entristecido, contristado. Nosotros lo contristamos a Él, al Espíritu Santo de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo siente lo que sentimos, ve lo que hacemos, va a donde vamos, oye lo que oímos, entiende lo que pensamos. Él siente nuestra actitud hacia Él, y cuando lo que hacemos, sentimos, vemos no es lo que Él espera, lo entristecemos. Es como cuando un hijo entristece a un padre. Un padre quiere que su hijo sea estudioso, quiere que su hijo sea destacado en la escuela, que su hijo sea responsable, y el director te habla y te dice: venga a mi oficina, tengo que hablar con usted, su hijo tiene mala conducta. Vas apesadumbrado a la junta, vas entristecido, porque tu hijo te está defraudando, no está haciendo lo que le pediste que hiciera, y tú vas a esa junta ya entristecido, apesadumbrado, porque tu hijo no está haciendo lo correcto. O cuando un esposo sabe que su esposa está coqueteando con otro hombre, ¿no te apesadumbraría eso, varón? Claro que sí, más que eso, no más que apesadumbrarte, te enojaría. Pero es algo que te afecta, que te lastima. ¿Por qué? Porque aquella persona a quien tanto amas, aquella persona con quien compartes tu vida, aquella persona con quien eres uno, está coqueteando con alguien más, y eso te lastima profundamente, te entristece, te aflige, te apesadumbra. Y podemos dar muchos ejemplos de relaciones con personas que me afligen a mí, pero asimismo el Espíritu Santo de Dios es contristado por nosotros. Nosotros lo contristamos a Él, al Espíritu Santo de Dios. Ahora, vamos a ver en la Biblia, vamos a ver ejemplos de cómo contristamos al Espíritu Santo de Dios como cristianos. Número 1, primer punto del mensaje: ¿cómo contristamos al Espíritu Santo de Dios y por qué? Primer punto del mensaje: vivir como la gente que no conoce a Dios. Vivir como la gente que no conoce a Dios. Hermano, cuando fuimos salvos, Dios nos hizo nuevas criaturas. Cuando fuimos salvos, Dios nos dio un corazón nuevo. Dios nos dio una mente nueva. Dios nos dio un propósito nuevo. Dios nos permitió ahora conocer de Él y conocerle a Él y seguirlo a Él. Pero el cristiano todavía luchamos contra la carne, el cristiano todavía vivimos en el mundo, el cristiano todavía batallamos con la vieja naturaleza, y muchas veces cedemos a esa vieja naturaleza y empezamos a vivir como si no conociéramos a Dios. Aunque ya fuiste salvo, aunque ya conociste a Cristo como tu Salvador personal, cuando eso sucede, mi amado hermano, contristamos al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo aquí adentro de nosotros se entristece, se apesadumbra, se acongoja, porque estamos lastimándolo. Vea lo que dice el versículo 17 de Efesios 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, ¿qué, hermanos? En la vanidad de su mente. Esto es, dice la Biblia, ya no andes como los otros gentiles. Los gentiles aquí es un título para aquellos que no conocen a Dios, aquellos que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de su mente quiere decir que viven como si Dios no existiera. No lo consideran a Dios. Dios no existe en sus mentes. Dios no existe en sus pensamientos. Y esto es real, hermanos. Note lo que dice la palabra de Dios, por favor. Vea lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos. Ahí en Romanos nos enseña
cómo una persona puede vivir en la vanidad de su mente. Romanos 1:21. Romanos 1:21. Dice la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Esto está hablando aquí de los gentiles, de los que no conocen a Dios, pero lo conocen de oídas, lo conocen en su mente, pero deciden no seguirlo. Y dice, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, ¿qué dice, hermanos? Fue entenebrecido. Esto es, deciden vivir como si Dios no existiera. Fíjese, Efesios 4:17 dice, volviendo al texto, anden en la vanidad de su mente, y luego dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esto es, no entienden la verdad de Dios. El cristiano, hermanos, entendemos la verdad de Dios. Entendemos los principios bíblicos, entendemos los juicios de Dios, entendemos la diferencia entre el bien y el mal. Pero los hombres que no conocen a Dios tienen su entendimiento entenebrecido. Y a lo malo llaman bueno, y a lo bueno llaman malo. Porque están, vea versículo 18, hermanos, ajenos de la vida de Dios. Esto es, no tienen vida en sí mismos, no hay vida de Dios en ellos. Por la ignorancia que en ellos hay, y note que más, tienen un corazón endurecido. Su corazón está endurecido. Esto es, un corazón que no les pesa pecar. Hay gente que no le pesa pecar. No le molesta decir malas palabras. Gente que no le aflige el hacerle mal al prójimo. Gente que no tiene ningún problema en ofender a otros y nunca pedirles perdón. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Porque andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido. Y dice Dios, cuando el cristiano vivimos así, como si no conociéramos a Dios, estamos entristeciendo al Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo aquí adentro se entristece. Vivimos una forma vana, dice 1 de Pedro 1:18. En 1 de Pedro 1:18, lo voy a ver bien rápido. Fíjense, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, una manera vana, sin propósito, sin tener a Dios en cuenta, etc. Dios quiere que no vivamos como viven los que no conocen a Dios. Fíjese, Dios quiere, esposo, que no vivas como si fueras soltero. Dios quiere, hermana, que no vivas como si fueras soltera. Dios quiere, joven, que no vivas como si no tuvieras padres, como si fueras huérfano. Porque así como contristamos al Espíritu Santo, también contristamos a nuestras autoridades. ¿Te has puesto a pensar que este mismo principio de no contristar al Espíritu Santo y de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, es un principio que aplica, hermanos, en lo que hacemos, en cómo vivimos, en las relaciones con otras personas, como por ejemplo nuestra esposa, o nuestro esposo, o nuestros hijos, o nuestros hermanos? Cuando yo totalmente vivo como si no existieran, como si no fueran parte de mi vida, cuando yo los ignoro, me hago insensible hacia ellos, hermano, yo estoy contristando a mis seres queridos, y así mismo yo contristo al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es muy sensible, hermanos. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Es vivir como los que no le conocen. Cuando vamos a un restaurante, hermanos, no oramos por la comida, no damos gracias, ignoramos que somos cristianos, comemos como el mundo come,
sin inclinar la cabeza, sin dar gracias a Dios. Y el Espíritu Santo es contristado cuando no lo incluimos, cuando no lo reconocemos, que está presente con nosotros. Hacemos y deshacemos, tomamos decisiones como los gentiles, compran y venden, van y vienen, hacen y deshacen, deciden y dejan de decidir, y nunca se preguntan qué es lo que dice Dios, porque no le conocen, porque no son salvos, porque Dios no está en sus pensamientos, porque Dios no está en su vida, y por eso actúan de esa manera. Pero qué triste es cuando el cristiano actuamos así, hermanos. Y sabe, a veces así actuamos y no tenemos cuidado. A veces el cristiano podemos hacer negocios, o podemos hacer una decisión importante en la vida, o podemos hacer un cambio en nuestro estilo de vida, y nunca le preguntamos a Dios si lo agradaríamos con eso. Nunca le preguntamos a Dios si está de acuerdo con nuestra forma de vida, si está de acuerdo con los cambios que voy a hacer. Y el Espíritu Santo de Dios se contrista, hermanos. Él es muy sensible en nuestro interior. Hermano, cuando vivimos sin confesar pecados, vivimos como el mundo. El mundo, hermanos, peca, hace y deshace. Se sienten quizá un poco mal por la conciencia que en ellos hay, pero después se sacuden el sentimiento y se distraen con otra mundanalidad, con otra distracción del mundo, y olvidan de hablar con Dios y pedirle perdón por sus pecados. ¿Por qué? Porque no le conocen. No tienen a Dios en sus pensamientos. Dios no está en su vida. Pero el cristiano, hermanos, conocemos a Dios. El cristiano, sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, y por lo tanto el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y cuando el Espíritu nos convence de pecado, debemos tomar tiempo para confesar nuestros pecados a Dios, porque si no lo hacemos, el Espíritu Santo es entristecido dentro de nosotros, porque no le estamos haciendo caso, lo ignoramos. Es cuando una esposa nos dice algo, no nos da una orden, no nos está diciendo que hagamos algo, pero nos da un sentir, nos da un pensar, nos hace sentir sus pensamientos, nos hace ver sus pensamientos, y la ignoramos. No le ponemos atención, no hacemos nada de lo que dice, no lo consideramos. Igualmente el Espíritu Santo de Dios, hermano, se contrista cuando Él nos convence de pecado y lo ignoramos, no hacemos nada de lo que Él nos dijo que debiéramos de hacer. Estamos tomando su ministerio como si no fuera importante, estamos ignorándolo, estamos echándolo tras nuestras espaldas. Cuando hacemos eso, nos comportamos como los que no conocen a Dios. Bueno, cuando una persona conoce a Dios, su vida es diferente. Dice la palabra de Dios: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos ha dado un propósito distinto. Ahora somos hijos de Dios. Tenemos una vida nueva que debemos de vivir en conformidad a la palabra de Dios. Y Dios quiere que entendamos que el Espíritu Santo mora en nosotros. No lo entristezcamos, hermanos. No lo entristezcamos. Póngase como decimos humanamente, póngase en los zapatos del Espíritu Santo de Dios. Y póngase a pensar lo que Él siente cuando lo ignoramos, somos insensibles, cuando somos ingratos, cuando no le hacemos caso, cuando nos comportamos de tal forma que lo avergonzamos. Hermano, Él se entristece y deja de obrar en nosotros. Por lo tanto, no puede haber avivamiento en nuestras vidas. Número 2, ¿cómo contristamos al Espíritu Santo de Dios? Vea lo que dice versículo 25. Versículo 25 dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 25 hasta el versículo, déjenme decirle qué versículo es, del versículo 25 hasta el versículo 32, hay 5 pecados que Dios no quiere que hagamos para no contristar al Espíritu Santo de Dios. Pero es interesante ver que en estos 5 pecados
Dios nos dice, número uno, nos da un mandamiento de lo que no hay que hacer, nos da un mandamiento de lo que hay que hacer y una razón por qué hacerlo. Fíjese, qué interesante es esto, hermano. Ayer lo descubrí, ayer me enteré de esta verdad en la Biblia y me gocé estudiando. Los próximos 5 pecados que vamos a ver que contristan el Espíritu Santo de Dios, Dios nos da 3 partes en cada pecado y nos dice un mandamiento de lo que no hay que hacer, en otras palabras, el pecado que contrista el Espíritu Santo de Dios, un mandamiento de lo que hay que hacer y una razón de por qué hacerlo. Vamos a empezar con el primer pecado que contrista el Espíritu Santo de Dios. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira. Ese es el pecado. Debemos de desechar la mentira. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hablar verdad, cada uno con su prójimo. ¿Por qué hay que hablar verdad? Porque somos miembros los unos de los otros. Fíjense las 3 cosas que nos da el versículo. ¿Qué no hacer? ¿Qué hacer? ¿Y por qué hacerlo? Ahora, ¿qué no hacer? Dice la Biblia, desechando la mentira. Hermano, cuando somos un cuerpo, no podemos mentirnos unos a otros, porque nos estamos engañando, nos estamos lastimando gravemente. La epístola es esta carta a los Efesios. Es muy interesante. En la carta de los Efesios, hermanos, el tema de esta carta es la unidad de la iglesia. Y en Efesios la enseñanza es que somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, ¿verdad, hermanos? El contexto de lo que pasó, que el apóstol Pablo fue dirigido por el Espíritu Santo a escribir la epístola a los Efesios, es que los judíos estaban separándose de sus hermanos gentiles. Los judíos estaban excluyendo a los gentiles de sus actividades, del compañerismo, y esto motivó al apóstol Pablo a escribir una epístola para procurar la unidad otra vez en la iglesia. Note ahí en Efesios 4.1, si usted va a Efesios 4.1, el capítulo que estamos viendo, lo primero que dice en el versículo, creo que es el versículo 2 y 3, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí vemos, los gentiles tenían muchas tendencias mundanas y seculares y tendencias paganas. Los judíos más religiosos, más estudiosos de Dios, ellos no querían estar junto con los gentiles, pero los estaban excomulgando, los estaban haciendo a un lado. Y el apóstol Pablo les dice: quiero que estén solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Después dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En otras palabras, la unidad es bien importante, pero cuando nosotros, hermanos, mentimos uno al otro, lastimamos la unidad. En el matrimonio, ¿qué pasa cuando le mientes a tu esposo? ¿Qué pasa? ¿Estás fortaleciendo tu unidad matrimonial o debilitándola? La debilitamos, ¿verdad? ¿Cómo se siente la esposa cuando le mientes? Cuando no eres honesto con ella. ¿Se siente enojada? ¿Se siente molesta? ¿Se siente que estás engañándola? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay un lugar donde tenemos que ser honestos, es en el matrimonio. Porque en el matrimonio no hay lugar para deshonestidad. Hermanos, somos uno. Somos una sola carne. Somos íntimos. En cuerpo, en alma y espíritu hay una intimidad. Y una mentira es muy gravosa, es muy grave.
Porque entonces cuando alguien está mintiendo, está hablando de que está pensando más en sí mismo que en su cónyuge. Está pensando en su bienestar y no en el bienestar del cónyuge, y no está pensando en la relación como una unidad, y haciendo eso estamos lastimándola. Igualmente el Espíritu Santo de Dios, cuando dice, no, versículo 25, dice, desechando la mentira, está el Espíritu Santo de Dios pensando que cuando los creyentes de Éfeso están usando mentira, están lastimando esa unidad de la iglesia que el Espíritu quiere que haya, y están afectando a sus hermanos y causando que esta iglesia no pueda funcionar correctamente como Dios quiere que funcione. Y esto es lo que contrista al Espíritu Santo de Dios. Tanto como cuando tú ves a tus hijos mentirse unos a otros. Ponte a pensar, hermano papá, ponte a pensar un segundo. ¿Qué es lo que tú sientes cuando tú ves a un hijo mentirle a su hermano? ¿Qué es lo que sientes? Cuando tú sabes la verdad y tú estás viendo, quizá ellos no se dan cuenta, porque tú estás en otro lado, estás en otra habitación y tú escuchas a través de la puerta o escuchas de lejos y tú estás oyendo a su hermanito, a un hermanito mintiendo con otro hermanito o hermanote con su hermana, etc. Y tú sabes que están mintiéndose, que hay una mentira allí. Para empezar, vas a tener que arreglar esa mentira, pero antes de eso, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos tristes de que entre hermanos están mintiendo, ¿verdad, hermanos? Entre hermanos tenemos que decirnos la verdad, tenemos que ser honestos, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser veraces, porque de esa manera mantenemos la unidad como hermanos. Si empezamos a mentirnos entre hermanos, pues entonces ya no va a haber unidad y no vamos a confiarnos, vamos a sentirnos que en realidad no somos uno, sentirnos distantes, apartados, engañados, defraudados, y eso no funciona en una familia porque hay que estar unidos. Y cuando el Espíritu Santo de Dios ve que en su iglesia hay desunión por mentiras, el Espíritu Santo se contrista, hermanos, se entristece y se aflige. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo aplicamos esto? No nos mintamos unos a otros. No nos mintamos. Hermano esposo, no le mientas a tu esposa. Hermana esposa, no le mientas a tu esposo. Muchachos jóvenes, no le mientas a tus padres. Padres, no le mientas a tus hijos. Hermanos en la iglesia, no le mienta a otro hermano. ¿Cómo estás? Estoy bien, pero estás ofendido con él. No le mientas. Dile la verdad. Me ofendiste, me lastimaste y quiero arreglarme contigo y quiero que estemos bien uno con el otro y abrazarnos. Pero a veces nos mentimos uno al otro y hermano, la mentira contrista al Espíritu Santo porque no permite que se dé la unidad, pero también la mentira no está dejando que la verdad de Dios sane corazones y edifique y también exhorte y fortalezca la iglesia. Note, no mintáis, pero dice la palabra de Dios, versículo 25, pero ¿qué hacer? Hablad verdad cada uno con su prójimo. Dios quiere que hablemos la verdad. A veces decidimos no hablar la verdad porque la verdad, como dice el dicho, no peca pero incomoda, ¿verdad? Es un dicho en México, no sé si existe en otros lados, pero es un dicho, la verdad no peca pero incomoda, y ¿verdad? Pensamos, no quiero incomodar a mi prójimo, mejor le digo una mentira, pensamos piadosa, pero mentira es mentira, ¿verdad, hermanos? Yeah. No hay mentiras piadosas. Una mentirita blanca, mentiras son blancas, rojas, moradas, pero es mentira. No es lo que Dios quiere que hagamos. Dice, hablad verdad, cada uno con su prójimo. La verdad, hermanos, es hablar de Cristo, es ser como Cristo. Hablar verdad es hablar lo que Cristo diría si estuviera en tu lugar, porque Cristo es el camino y la verdad y la vida. La verdad es poner en práctica la palabra de Dios y ajustarnos a los principios bíblicos. Eso es la verdad. Y cuando hablamos la verdad, el Espíritu Santo de Dios
no está entristecido, al contrario, el Espíritu Santo de Dios nos apodera y nos capacita, y el Espíritu Santo de Dios, hermano, nos bendice para que podamos ser bendición a otros. ¿Por qué? Vea el versículo 25. ¿Qué no hacer? No mentir. ¿Qué hacer? Hablar la verdad. ¿Por qué hablar la verdad? Versículo 25 al final. Porque somos miembros los unos de los otros. Esto es, somos miembros los unos de los otros. Cuando hablamos la verdad, estamos poniendo en prioridad que somos un equipo, que somos una unidad. Imagínense, hermanos, dos policías que andan en una patrulla en un carro de policía. Y un policía le pregunta a su camarada, ¿cómo andas, amigo? Y le dice, ando bien, pero te veo cansado, te veo muy cansado, te veo que no estás bien. Oh, estoy bien, no te preocupes. Y llega la noche y están de guardia y el que está cansado se duerme. Sale un ladrón y le dispara al camarada porque el que estaba cuidándolo se durmió. Pastor, ¿qué ejemplo tan tonto? Sí es tonto, pero hermanos, es un ejemplo de qué importante es reconocer que somos una unidad y que si yo miento a la otra persona, estoy atentando contra la unidad que somos. Si el policía hubiera sido honesto, sabes que anoche no dormí, me peleé con mi esposa y tuvimos una discusión toda la noche y hasta me fui de la casa y no dormí nada, es mejor que pidas a otro compañero porque hoy no puedo ayudarte, y si eres honesto puedes salvar la vida del otro policía. ¿Me explico? Y así es, hermano, cuando somos honestos, cuando reconocemos somos miembros los unos de los otros, tenemos que ser conscientes de que somos un equipo, somos un cuerpo, somos una unidad perfecta en Cristo Jesús. No cabe la mentira entre nosotros. La mentira, como dicen los niños, es del diablo. Cuando hablamos verdad, reconocemos que somos uno. Pero siguiente pecado, hermanos, pecado número 2 de esta lista de 5 pecados. Versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Todo eso es una sola idea, porque hay una coma, no un punto. Fíjese lo que dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, coma, ni deis lugar al diablo. Eso es una sola idea. Es el versículo 25, 26 y 27. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo no haga para contristar al Espíritu Santo de Dios? Dios no quiere, hermanos, que yo me aire, que yo me enoje. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Que no peque. Esto es, me puedo airar, pero no debo de pecar. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué Dios quiere que yo no peque? Para que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y le dé ventaja al diablo. Hermano, cuando nos airamos, o cuando nos enojamos, cuando nos molestamos, no pequemos. Esto para mí es muy claro, hermanos, con los niños. Los niños se airan, pero no pecan como los adultos, hermanos. Los niños se airan uno con el otro y se enojan, pero después de 5 minutos andan como si nada. Le digo porque yo lo veo en el salón de clase. Se enojan, hasta lloran por lo que le hizo el compañerito, y le hizo una cara y le sacó la lengua y se enojó y lloró y echó berrinche y pataleó, y el otro lo hizo a propósito y la maestra los llama, fulanito, ¿qué hiciste? Esto y esto, ¿está bien hacer? No, pídele perdón a tu compañero, y va y le pide perdón. ¿Me perdonas? Sí, te perdono, y después ya como si no pasó nada, hermanos. Es increíble. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, quiere decir que no se acabe el día sin que perdones la ofensa del que te ofendió. Porque cuando pasa el día y no perdonas al que te ofendió, le damos lugar al diablo, hermanos. Y cuando le damos lugar al diablo,
contrista al Espíritu Santo de Dios. Es lo que contrista al Espíritu Santo de Dios, que le demos lugar al diablo. ¿Se acuerdan la historia de Pinocho, hermanos? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Pinocho? Pinocchio en inglés. Cuando Pinocho se fue con los maleantes, los que vendían la droga y andaban ahí en las cosas malas, ¿se acuerdan? Hermano, qué triste es cuando oímos que nuestros hijos le dan lugar en media social a los que andan oyendo, diciendo y haciendo perversidades, o andan promoviendo una vida ilícita o una vida que no agrada a Dios, o andan hablando contra de Dios, aún usando lenguaje que no agrada a Dios. Los papás no nos sentimos tristes cuando vemos eso, hermanos, con nuestros hijos, ¿sí o no? Claro que sí, porque le están dando lugar al diablo. Asimismo, el Espíritu Santo se siente triste cuando le damos lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo? Cuando no perdonamos, cuando nos airamos y pecamos, cuando nos airamos y hacemos algo que no debiéramos haber hecho, o decimos algo que no debíamos haber dicho, y dejamos que pase el día y no hacemos nada. Hermano, cuando somos rencorosos, contristamos al Espíritu Santo de Dios. Me llama la atención las mascotas. Hermano, yo tengo un perro. Ese perro es bien aguantador. Lo puedes patear, lo puedes regañar, lo puedes correr y te menean la cola como si nada. Así son los perros, son bien sufridos, bien abnegados. El perro, hermanos, perdona a su amo y lo trata como si nunca le hubiera hecho daño. ¿Le ha pasado con su animal, con su mascota? Nunca te muerde, nunca te gruñe, te lame la mano otra vez, te mueve la cola, te salta cuando llegas y lo trataste mal una hora antes. Digo, ¿qué animal, qué ejemplo qué virtud tienen los animales de pasar por alto la ofensa, de no ser rencorosos? Imagínate que un perro, hermano, le hicieras eso y se te aventara y te mordiera y te masticara la mano. No, pues esa es una mascota que no hay que tener, pero así no son las mascotas. Y Dios dice igualmente, el cristiano, contristamos al Espíritu Santo de Dios cuando le damos lugar al diablo y nos hacemos rencorosos. No estamos dejando que el sol se ponga sobre nuestro enojo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, hermanos. Arréglate con tu prójimo, en otras palabras. Arréglate con tu prójimo. Arréglate con tu esposa. Arréglate con tu esposo. Arréglate con tus hijos. Pídele perdón a tus hijos. Hermano, cuando un papá, mire, yo soy papá y hermano, no quiero ser el único, he ofendido a mis hijos. Les he dicho algo que no debe haber dicho. Me porté con ellos de una forma que no me había portado. Y el Espíritu Santo de Dios me mete la daga en el corazón y me hace sentir mal porque hice algo malo. Dije lo que no debe haber dicho. Si yo dejo, hermanos, que el día pase y no hago nada, estoy dando lugar al diablo en el corazón de mis hijos y en mi corazón también. Yo voy a querer excusarme y decirles que soy el papá, es que yo estoy bien y ellos son hijos, etc. Y se mete el diablo y la relación se afecta. En lugar debiera de haberle hecho caso al Espíritu Santo de Dios, haber ido a hablar con mi hijo, decirle, hijo, perdóname porque me equivoqué, lo que te dije estuvo mal, no debía haberte llamado de esa manera, no debía haberte tratado de esta forma, porque te traté de una manera que no mereces, no te traté con respeto, no te traté con amor, con comprensión, no te creí lo que me dijiste y fue verdad, perdóname. Hermano, si hacemos esto, el Espíritu Santo de Dios nos va a apoderar. Número 3, dice la palabra de Dios, versículo 28, el que hurtaba, el pecado es el que hurtaba, dice, no hurte más, esto es, trabaje con sus manos, haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí vemos cuál es el pecado, no hurtar más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar con nuestras manos. ¿Con qué propósito? Para compartir con el que padece necesidad.
¿Qué es lo que contrista el Espíritu Santo de Dios? Lo que contrista el Espíritu Santo de Dios es que no nos procuremos unos a otros. Hermanos, cuando mi padre murió, antes de morir nos juntó a los hermanos y nos dijo: cuídense unos a otros y cuiden a su mamá. Eso fue todo su encargo. Cuídense unos a otros y cuiden a su mamá. Hermano, el Espíritu Santo de Dios se contrista cuando no nos cuidamos unos a otros. En lugar de trabajar con nuestras manos para hacer de bendición a otros hermanos en la iglesia, o para hacer de bendición a la esposa o a los hijos, volvemos a las andadas del viejo hombre. El que hurtaba no hurte más. Esto es, antes cuando no éramos salvos hurtábamos y teníamos peligros cuando no éramos salvos, porque en los tiempos bíblicos el que hurtaba lo metían preso y lo podían hasta matar por su delito. En el tiempo de Roma los crucificaban a los ladrones. Ahora el Señor dice: ya no hurtes más, pero trabaja con tus manos. Esto es, cambia tu forma de vida y trabaja con tus manos para ser de bendición a tu hermano, a tu familia, y que puedas satisfacer sus necesidades. El Espíritu Santo, hermanos, tiene un intenso deseo de que la familia de la fe esté bien unida y que nos procuremos unos a otros. Cuando nos procuramos, el Espíritu Santo se contrista. Igual que un padre, hermanos, cuando ve a un hijo tratar mal a su hermano y sabe que tiene dinero para ayudarlo y no lo ayuda, o sabe que tiene la forma de ayudarlo y no lo ayuda, y eso a los papás nos hace sentir afligidos, acongojados. Pensamos: así no les enseñé yo. Yo quiero que se ayuden, que se cuiden, que se traten bien, pero mira cómo se están tratando. Y nos sentimos tristes como papás porque sabemos que no es lo que enseñamos. Así mismo, hermanos, el Espíritu Santo de Dios quiere que nos ayudemos unos a otros para no contristarlo a Él. Siguiente pecado. Note lo que dice en el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Aquí vemos, hermanos, cuál es el pecado: quitarse de nosotros toda amargura. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Esto es, hermano, no ofender. No ofender. Hermano, el Espíritu Santo se contrista cuando nos ofendemos unos a otros. Nos lastimamos con la boca. ¿Cómo podemos ofendernos? Burlarnos uno del otro, con sarcasmo, siendo sarcásticos, haciendo bully a otra persona, despreciarnos unos a otros, ofendernos con palabras malsonantes, denigrarnos. De esa manera nos ofendemos unos a otros. El Espíritu, dice la Biblia, el Espíritu Santo se contrista cuando esta palabra corrompida sale de mi boca. Una palabra que está llena de ácido, que va a corromper el corazón de mi cónyuge o de mis hijos. Una palabra con burla, una palabra con crueldad. Y no es lo que hacemos a veces en el matrimonio, hermanos. Tratamos a la esposa con una palabra de burla, una palabra con sarcasmo, o una palabra dura, una palabra despreciva. Y eso, dice el Espíritu Santo de Dios, me contrista. No hagas eso. O tratamos a un hijo tonto, menso, no sabes nada, eres un inútil. Hermano, eso el Espíritu Santo lo contrista. ¿Por qué? Porque es una palabra que está corrompida, trae ácido, trae, hermanos, bacterias, trae todo tipo de sustancia que cuando llega al corazón del oyente, al oído del oyente, a la mente, lo va a hacer sentirse mal, porque está corrompida esa palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere? Note lo que dice versículo 29. Dice: sino la que sea buena para la necesaria, ¿qué, hermanos? Edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El Espíritu Santo quiere, para no contristarlo, que nuestras palabras sean edificativas, hermanos.
Esto es, bien hecho, hijo. Dios te bendiga, hijo. Sigue adelante. Mi amor, qué buena comida hiciste. Gracias por lavar la ropa. Eres una buena esposa. Ahora recuerde que no hay que mentir tampoco, amén. Estamos hablando de ser honestos, de ser veraces, transparentes. Y a veces, hermanos, mejor callar, pero no estar lastimando, no estar diciendo mentiras, pero ser edificativos, porque Dios quiere que el Espíritu Santo de Dios esté agradado a nosotros y nos dé poder para hacer la voluntad de Dios y podamos ser una bendición en la relación. Dice la Biblia, la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hermano, qué importante es nuestra boca. Nuestra boca, hermanos, habla de lo que hay en el corazón, y el Espíritu Santo de Dios quiere llenar y controlar nuestro corazón para que salgan palabras, hermanos, llenas de gracia, llenas de misericordia, llenas de amor, llenas de palabra de Dios, que es lo que edifica, hermanos. La palabra edifica. Mis comentarios crueles, mis comentarios sarcásticos, mis comentarios burlones destruyen y carcomen, hermanos, y lastiman, y el Espíritu Santo se entristece. Último pecado, note lo que dice en el versículo 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esos son los pecados que no hay que hacer. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Estos pecados contristan al Espíritu Santo de Dios. Déjenme hablar de algunos de estos, hermanos. Amargura. Cuando tú te amargas, el Espíritu Santo de Dios está contristado ya en ti. ¿Por qué? Porque el amargarse es haber dado lugar al diablo en tu vida, haber dado lugar al pecado en tu forma de vida o en tus pensamientos, y el Espíritu Santo ya está contristado. El enojo, aquí hablando, hermanos, de un enojo que está ya como el vino, que está fermentado el enojo, que ya está arraigándose el enojo. Estás enojado siempre. Hay gente que vive enojada, hermanos, maneja enojada, trabaja enojada, contesta el teléfono enojada, siempre está enojada. Y si son cristianos, el Espíritu Santo ya está contristado. Ira, gritería. Hermano, cuando llegamos a la gritería, es que ya perdimos todas las otras opciones. Ya estamos gritando, ya estamos en un punto donde hemos dejado todas las otras instancias a un lado. Estamos gritando. Ya pasamos de hablar, ya pasamos de negociar, ya pasamos de orar. Estamos gritando, ya estamos descontrolados, fuera de control. Maledicencia, decir malas palabras, malicia, pensar mal. Eso contrista al Espíritu Santo de Dios. Versículo 32, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Esto es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perdonarnos, hermanos. Perdonarnos. Es difícil perdonar cuando contristamos al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el que me va a ayudar a perdonar como Cristo me perdonó a mí. Cuando yo he contristado al Espíritu Santo de Dios, lo tengo apagado, no puedo perdonar y guardo rencor de meses, de años. Pero cuando yo obedezco al Espíritu Santo de Dios y dejo el pecado, me desecho del viejo hombre, no soy como eran los otros gentiles. El Espíritu Santo me aviva y me apodera y me da el querer y el hacer. Yo puedo perdonar y Dios me da sanidad y Dios me da fortaleza, Dios me da ánimo para que yo sea como Cristo. Cuando yo soy como Cristo, hermanos, el Espíritu Santo de Dios está manifestando en mi vida, está exaltando a Cristo y haciendo que Cristo sea visto en nosotros. Dice, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. En otras palabras, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo de Dios obre, estamos siendo como Cristo, actuando como Cristo, hablando como Cristo, comportándonos como Cristo. Aplicación, hermanos, aplicación de este mensaje. Pídale perdón al Señor, pidámosle perdón al Señor. Si tenemos pecados en nuestra vida que contristan o están contristando o han contristado al Espíritu Santo de Dios,
Pídele a Dios que te ayude. Hay ciertos pecados, hermanos, que están ya bien arraigados, batallamos con ellos. Hay hermanas batallan con celos, batallan con ira, con enojo. Pídele a Dios que te ayude. Y recuerda que este mensaje se relaciona también con tus relaciones básicas de matrimonio, con tu familia, con tus parientes, porque esta relación, así como yo contristo el Espíritu Santo de Dios, yo puedo contristar a otros si yo los trato como trato el Espíritu Santo de Dios, y eso no edifica mis relaciones personales o mis relaciones íntimas, conyugal, para hacer la voluntad de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos versículos que nos enseñaron de aquellas cosas que contristan al Espíritu Santo de Dios, pero también nos hablaste, Señor, de qué hacer para no contristar al Espíritu y por qué razón. Señor, pido que tu Espíritu Santo de Dios no esté entristecido dentro de nosotros, no esté afligido, no esté angustiado. El Espíritu Santo de Dios, Señor, no esté lastimado o herido en nosotros por cómo lo tratamos, cómo te tratamos, Dios, por lo que estamos haciendo. Que no sea ignorado, que no seamos insensibles a Él. Señor, que no lo tratemos como si no fuera importante su presencia, no sea bienvenida su presencia, su ministerio no sea necesario. Señor, avívanos, Señor, despiértanos, tócanos el hombre interior, que tu Espíritu, si está ofendido en nosotros, Señor, háblanos otra vez, una vez más. Señor, enséñanos en qué área estamos fallando. No nos dejes seguir, Señor, viviendo con un espíritu contristado en nosotros por lo que hemos dicho, hecho, lo que hemos decidido, por haberle dado lugar al diablo, y el diablo ya está tomando ventaja, está lastimándonos y lastimándote y lastimando tu obra y la familia. Señor, pido que tu Espíritu Santo una vez más obre, hable en nosotros, nos avives, Señor, nos apoderes, nos llenes. Tu Espíritu Santo, Señor, nos es poder para hacer tu voluntad. Dios, obra, Señor, te suplico que no vivamos en esta vida con un espíritu entristecido dentro de nosotros. El Espíritu Santo, Dios, obra. Ojos cerrados, rostro inclinado. ¿Quién diría esta mañana, esta tarde, Pastor Ramos? La verdad es que este mensaje yo lo necesitaba oír. Este mensaje me ayudó a ver el por qué el Espíritu Santo se contrista, se entristece. Y yo reconozco que a veces dejo pecados pasar o cometo cosas que lo entristecen, y yo no quiero más entristecer al Espíritu Santo de Dios. No quiero más hacer algo que evite que su obra se haga en mi vida. El piano va a tocar, el altar está abierto. Venga al altar. Quizá quiere venir al altar simplemente para decirle al Espíritu, a Dios y al Espíritu Santo: sigue obrando en mí. Señor, nunca te apagues en mi interior, nunca, Señor, me dejes entristecerte y no hacer nada. Perdóname, Señor, ayúdame a sensibilizarme a ti, a tu voz, a tu palabra, a tus mandamientos. Señor, obra en mí.
queremos entristecer tu Santo Espíritu. No queremos vivir con un Espíritu Santo contristado dentro de nosotros. Y Señor, que no haga su ministerio como quiere hacerlo en nuestras vidas y avivarnos y derramar de su poder y llenarnos. Señor, Padre, perdónanos si estamos viviendo con un espíritu entristecido y nos hemos acostumbrado a ello y ya no sentimos la necesidad de tener un espíritu avivado, Espíritu Santo en nosotros que nos avive. Señor, perdónanos y pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga obrando en nosotros, Señor, y nos muestre el pecado. Quizá algo de lo que se mencionó esta noche, Señor, estamos haciendo y no estamos practicando la verdad, o no entendemos el porqué de las cosas y no le damos seriedad al asunto. Pero Dios, ciertamente tú quieres que entendamos que tu Espíritu se contrista, como un papá se contrista con sus hijos, como un esposo se contrista con su esposa, como una esposa se contrista con su esposo, como unos hijos se contristan por sus padres cuando los tratan con pecado y mal. Señor, así el Espíritu Santo, que es Dios, que es una persona, eres tú, Dios mismo en nosotros, te entristeces. Perdónanos, Dios. No queremos entristecerte, al contrario, queremos alegrarte, queremos, Señor, regocijar tu Santo Espíritu y llenar, Señor, de satisfacción al Espíritu Santo cuando seamos como Cristo. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a vivir sensiblemente a tu Espíritu Santo, responsablemente a su presencia. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a cantar.